Hola, hola, cordial saludo para cada persona que ve este video. Bendiciones y bienvenidos a Despertando hacia la Verdad. Me presento, soy Miguel y vengo a traerles nuevamente este tema, la continuación de este tema que le hemos titulado el Padre Eterno y yo como el madero de Yahshua, el madero de nuestro Señor Todopoderoso, que se sacrificó por nosotros voluntariamente y perdonó todos nuestros pecados e iniquidades y nos dio la vida eterna. Para los que todavía no han visto los demás videos, los invito por favor para que no estén tan perdidos en el tema, que vean desde el principio los demás videos que tengo aquí en el canal. Primeramente, conceptos básicos por si de pronto alguien no ha visto los conceptos básicos. Aquí está la guía de nombres que irán escuchando a lo largo de este video y de todos los demás, para que se den una idea de qué se está hablando, que nadie se pierda, que nadie diga pero qué rayos está diciendo. Entonces aquí se los traigo, conceptos básicos. Entonces volvamos a donde lo dejamos en el anterior video, que era en esta imagencita, ¿no? En la imagen del dolor excruciante. Dolor excruciante. Bueno, entremos en materia. En este momento, nuestro Señor Yahshua está en el monte. Ya clavaron sus manos por las muñecas en el madero transversal de la cruz. Vean los otros videos. Y ya están por ponerlo en el madero vertical, ¿no? Entonces, el madero transversal estaba separado del vertical. Así que amarraban los extremos con una cuerda y con unas poleas manuales alaron y ascendieron a Yahshua nuestro Señor hasta dejarlo suspendido en el aire, mientras aseguraban esa parte al resto de la cruz. Ahora imaginen, ¿no? Imaginen nomás. Mientras aseguraban ese madero transversal al madero vertical, no tenía ninguna base en que apoyarse. Ellos lo ascendieron y está en este momento de la historia, está ahí suspendido en el aire, mientras lo subían sin ningún otro apoyo que no sean sus muñecas y los huesos de sus antebrazos y manos. Imaginen el dolor que debió de sentir él cuando se estaba ahí colgando y solo sus manos y sus tejidos eran los que sostenían su cuerpo. Imaginen nomás. Bueno, al momento de estar en posición vertical, estiraron sus brazos intensamente, con el peso de su propio cuerpo. Probablemente los estiraron unos 15 centímetros a lo largo, y ambos hombros se dislocaron por el peso de su cuerpo, lo que confirma nuevamente la escritura en Salmos 22:14, que ya lo leímos a su tiempo: dislocados están todos mis huesos. Bueno, y por tener las muñecas clavadas al madero, Yahshua fue obligado a forzar todos los músculos de su espalda triturada
para poder respirar. Así estaba. Esta es la posición en la que estaba él, y una posición bastante incómoda, ya veremos por qué. Igual que el sacrificio de un cordero en el antiguo pacto, a Yahshua nuestro Mesías no le fracturaron ni un solo hueso. Sus huesos estuvieron completos todo el tiempo. Los clavos pasaron entre sus huesos cúbito y radio, sin siquiera astillarlos. Imaginen nomás. Vean aquí como pueden ver donde está el punto rojo. Por ahí pasó el clavo que se incrustó en su muñeca, ¿no? Allí ya podía tener la estabilidad de no salirse, no desgarrar tejido más aún, sino que el clavo quedaba incrustado entre los dos huesos cúbito y radio, y también los huesos del carpal, ¿no? De esta parte de la mano, ahí está ubicado los huesos carpales, ¿no? Si hubiera sido en la palma de la mano, se hubiera salido el clavo, hubiera desgarrado su mano por el peso de su propio cuerpo, y nuestro Señor hubiera caído al suelo. Entonces, pues, a él lo colgaron de esta manera, ¿no? Más adelante veremos la cita bíblica que apoya la versión de que no le tocaron ni un solo hueso, no se fracturó ni uno solo. Ahora bien, ya asegurado todo, procedieron a clavar sus pies. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados, enterrando los clavos con los pies juntos entre los huesos metatarsianos, que son estos huesitos, y triturando el nervio medial plantar, lo que causó un dolor igual o peor que el de las muñecas. Este es el nervio, medial plantar. Miren toda la extensión que tiene el nervio, porque ahora lo vamos a ver un poco más cerca. No sabemos a ciencia cierta si sus pies estaban cruzados uno encima del otro o si estaban separados, pero el dolor no deja de ser menos. Eso no cambia así, el valor de los factores no aplica aquí, ¿no? Eso sí, ¿para qué le digo? El dolor es igualito, aunque estuvieran cruzados, de separados, el dolor es igual de intenso. Aquí vemos más de cerca el nervio. Aquí se divide este nervio, que es bien grande, que controla los movimientos del pie. Y este círculo nos dice la posición probable que tuvo el clavo, ya sea donde está ese puntico rojo como inflamado, o ya sea a su izquierda. En cualquiera de los dos casos, el clavo se metió por ahí, por entre esos huesos, y no tocó, no fracturó ni uno solo. Ya crucificado, nuestro Señor Yahshua, ya puesto ahí en esa estaca de ejecución, la muerte empezó lentamente y agonizante por asfixia y desangramiento. Ustedes dirán, ¿cómo así que asfixia? ¿Por qué asfixia? Pues la razón es
que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación todo el tiempo. Es como si nosotros inhaláramos y no pudiéramos exhalar, porque su pecho, la posición en la que estaba, tenía esa posición en su diafragma de inhalación, ¿no? Entonces, básicamente, para poder exhalar todo su oxígeno, Yeshua debía apoyarse en sus dos pies fijos con los clavos en el madero para que la tensión de los músculos se aliviara por un breve momento, impulsándose hacia arriba, raspando su espalda ensangrentada y herida contra la madera áspera de la cruz. Al hacerlo, al hacer este movimiento, el clavo que estaba en sus pies desgarraba todo el pie desde donde se estaba posicionado hasta que quedaba finalmente incrustado en el hueso escafoides del pie. Ahí quedaba incrustado. En esos huesitos que ustedes ven ahí, 4 junticos, por ahí quedaba incrustado. Ahora miremos esta también. Más o menos esa sería la representación de cómo estaba. Hagan de cuenta, más o menos, ¿no? Más o menos, esto es una representación, no más. Nosotros no estuvimos ahí en ese momento, pero estaba así, más o menos así. Y aquí están los huesos escafoides. Entonces el clavo recorría desde los metatarsianos, desde este primer punto rojo que está aquí abajo, hasta el segundo punto donde están los huesos coloreados en azul. Ahí quedaba, desgarraba todo eso, porque es que nuestro Señor tuvo que hacer ese movimiento todo el tiempo. Cada vez que quería exhalar, cada vez que quería, sí, respirar normal, tuvo que hacer este movimiento. Entonces todo el rato, claro, el clavo desgarró toda esa carne, toda la piel, hasta que quedó ahí incrustado en esos huesos. Ahora acompáñenme a ver un pequeño clip que le he titulado La Cruz. ¿Qué tal? ¿Qué tal el videito? El clip, el clipcito, un clipcito. Bueno, este proceso de levantarse con sus pies debió hacerlo todas las veces que necesitó respirar hasta llegar al agotamiento. O moría de asfixia o desangrado. Pero sabemos por la palabra que primero sucedió la segunda. Nuestro Señor murió desangrado. Después de que lo vieron allí colgado, Yeshua dijo que tenía sed. Entonces los soldados le dijeron: ven, vamos a darle de beber. Entonces le dieron a beber vino mezclado con hiel amarga,
En otras partes, en otras traducciones, dice que era solo vino, en otras dice que era vinagre, bueno. Y cuando la probó, no quiso beber más. Después jugaron con su ropa, cumpliéndose así dos palabras proféticas, dos palabras que ya habíamos visto, ¿no? Nosotros ya habíamos visto esto de que, bueno, él tenía sed porque es que ya no tenía prácticamente fluidos en su cuerpo, se estaba desangrando y el cuerpo en en esa condición pide a gritos algo de beber para reponer sus niveles de sangre. Vamos a ver en la palabra Mateo 27 del 34 al 35. Y le dieron a beber vino con hiel amarga, pero después de probarlo no se lo bebió. Después que le clavaron a la estaca, la cruz, echaron suertes entre ellos sobre su ropa, tirando los dados. ¿Recuerdan en los videos anteriores? Esto se cumplió. Ahora, a medida que se reduce el ritmo cardíaco y respiratorio, entra en lo que se denomina como acidosis respiratoria. Esto es acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como un ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Yeshua se dio cuenta de que estaba a punto de morir. Y es cuando entonces pudo decir, por fin, Abba, que significa Padre amado, en tus manos encomiendo mi Ruach. Nosotros lo conocemos como espíritu, espíritu, Ruach, que se traduce como aliento, ¿no? Aliento de vida. Y luego murió de un paro cardiorrespiratorio debido a que el corazón ya no tenía sangre para bombear. Lucas 23, 46 al 48. Gritando en alta voz, Yeshua dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi ruach. Con estas palabras entregó su espíritu. Cuando el oficial romano vio lo que había pasado, comenzó a exaltar a Elohim, al mismo, y dijo, realmente este hombre era inocente. Y cuando las multitudes que se habían reunido para ver este espectáculo, viendo las cosas que habían ocurrido, regresaron a sus casas golpeándose el pecho. Y de aquí sale la famosa golpeadita de pecho de algunos por ahí. Vamos ahora a Mateo 27 del 50 al 56. Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruach, su espíritu. Ahí fue cuando ya él murió, ¿no? Cuando ya entregó su espíritu, ya cumplió su cometido, su misión, que era salvarnos a todos nosotros de esa muerte, esa misma muerte.
nos merecíamos todos nosotros. En ese momento, la cortina que se llama Parojet en el templo fue rasgado en dos, desde arriba para abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. También se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que había muerto fueron levantados a vida. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad Kadosh, la ciudad santa, donde mucha gente los vieron. Cuando el oficial romano y aquellos que con él estaban vigilando a Yeshua sintieron el terremoto y vieron lo que estaba pasando, se pusieron atemorizados y dijeron: él en verdad era Yahweh. Había muchas mujeres allí mirando desde lejos, y ya sabemos, porque estaban mirando desde lejos, vean los anteriores videos. Habían seguido a Yeshua desde Galilea ayudándole, que Galilea en hebreo es Galil, entre las cuales estaban Miriam de Magdala. Nosotros la conocemos como María Magdalena, su nombre es Miriam de Magdala. Miriam, la madre de Jacob y José, la madre pues de Yahshua, de nuestro Señor, y la madre de los hijos de Sabdaí. Al final, ya muerto, uno de los soldados romanos quiso confirmar que en realidad había muerto. Así que con una lanza que usaban para quebrar las piernas de los crucificados, atravesó el costado derecho de nuestro Señor Yeshua, perforándole el pulmón y llegando hasta el corazón. Debido a la forma de morir de nuestro Señor, de nuestro Adonai, se acumuló fluido en la membrana que rodea al corazón, y esto se conoce como efusión pericárdica. Efusión pericárdica. Al igual que alrededor de los pulmones, en los pulmones también se acumuló algo parecido al agua, y esto se llama efusión pleural. Pleural. Efusión pleural. Por lo tanto, cuando el soldado sacó la lanza, salió fluido como el agua, seguido de un gran volumen de sangre. La lanza del romano no fracturó las costillas, ni siquiera las astilló, sino que pasó por en medio de ellas. Ya sabemos que nuestro Señor no sufrió ninguna fractura, como el Cordero perfecto que es. Ninguna fractura. La lanza pasó por el medio de sus costillas. Por el medio. Ahora vamos a la palabra en Juan 19 del 34 al 37. Sin embargo, uno de los soldados clavó una lanza en el costado, y al instante fluyó sangre y agua de él. El hombre que vio esto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes puedan confiar
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera el pasaje de la Biblia, del Tanaj. Ni uno de sus huesos será quebrado. Y ni uno fue quebrado. 37. Y otra vez, otro pasaje dice, ellos mirarán a aquel a quien atravesaron. Vamos a Primera de Juan 5, 6. Él es el que vino por medio de agua y sangre, Yahshua el Mesías, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, pues el Espíritu de la presencia, su misma presencia, es portador de testimonio porque el Ruach es verdad, el Espíritu es verdad. A diferencia de los otros que estaban colgados junto a Yeshua, junto a nuestro Señor, ellos, como aún estaban vivos, a ellos sí les quebraron sus piernas con esa lanza que vimos ahorita, para que así ya no pudieran impulsarse hacia arriba para respirar y murieran en segundos por causa de la asfixia. A Yahshua no le quebraron ningún hueso, ya hemos visto muy bien, porque cuando los soldados romanos se acercaron a él, ya él había muerto. No le quebraron como a los otros que le quebraron el fémur, la tibia, el peroné, ni la rodilla. Solo fue a estos dos que estaban ahí. Él solo sufrió como fisuras, no fracturas como tal, de separación de huesos y todo eso. Pero a estos dos que estaban junto a él, sí. A estos dos sí. Vámonos a Éxodo 12:46. Se comerán en una casa. Se lo comerán en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa y no quebrarán ninguno de sus huesos. Entonces ya vemos la regulación que tenían que hacer para la fiesta de Pesaj, para la fiesta de pasar por alto de panes sin levadura y todo esto. Había esta regulación de que el animalito, el corderito, no debían quebrarle ni un solo hueso. Entonces, Yahshua, como nuestro cordero inmolado perfecto, no sufrió ninguna fractura. Ninguna fractura. Fueron luxaciones, fisuras, todo lo que quiera, menos fractura. Vamos a Lucas 23, del 50 al 56. Había un hombre llamado Yosef, o sea, José, un miembro del Sanedrín. Era un buen hombre, un justo. Justo en hebreo se pronuncia sadik, sadik. Y no había estado de acuerdo ni con la motivación del Sanedrín ni con sus acciones. Venía de Ramatayim, que es un pueblo de los judíos, y esperaba esperanzado el reino de Yahweh, del Todopoderoso. Este hombre se acercó a Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua, de nuestro Señor. Lo bajó de la estaca, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro
excavado en la roca, que aún no se había usado. Era el día de la preparación y un Shabbat estaba por comenzar, un día de reposo, un día de relajación. Las mujeres que habían venido con Yeshua desde Galilea, Galil, le siguieron, vieron el sepulcro y cómo su cuerpo había sido puesto. Entonces regresaron a la casa y prepararon las especies aromáticas y ungüentos. En Shabbat, en Shabbat, las mujeres descansaron. En Shabbat, las mujeres descansaron. Ahí por si acaso, ¿no? Por si acaso. En obediencia al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento número 4 que está en Éxodo 20. Por fin fue envuelto en lino fino y dejado en un sepulcro con una piedra que cubría la entrada, la cual pesaba alrededor de 2 toneladas. Vamos a Mateo 27, de 57 al 60. Al anochecer vino un hombre rico de Ramatayim llamado José, que era también un discípulo de Yeshua. Él se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua y Pilato ordenó que se lo dieran. Yosef tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo acostó en su propia sepultura, que recientemente había sido cavada en una roca, después de rodar una piedra grande en la entrada, se retiró. Ya sabemos el resto de esta historia, ¿no? Ya sabemos el resto de esta maravillosa revelación, de esta historia de amor absoluto de nuestro Señor. Al tercer día, dice la palabra, al tercer día resucitó, y Él vive y reina por los siglos de los siglos, triunfando sobre la muerte y el Hades. Vámonos por favor a Colosenses 2:15, que dice: despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca, de la cruz. Vamos a Romanos 5, del 7 al 11. Ahora bien, es un evento raro el que alguien ponga su vida aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena uno tendría el valor de morir, pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros, en que, aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. De modo que, ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuánto más seremos librados por Él y por medio de Él de la ira suya. Porque si siendo enemigos hemos sido reconciliados con Yahweh por medio de su propia muerte, cuánto más seremos liberados por su vida ahora que estamos reconciliados. 11. Y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en Yahweh ahora mismo, porque Él ha actuado por medio de nuestro Señor
por medio de él mismo, Yahshua HaMashiach, el Mesías, por quien ya hemos recibido reconciliación. Y para los que pronto dicen, ay no, exagerados, uy no, es que estamos bajo la ley, hombre, esa ley es antigua, ya JC me libró de la ley, eso dice la palabra. Para todos aquellos, vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que dice. Génesis 6:8. Pero Noé, encontró gracia. Encontró gracia a los ojos de Yahweh, del Todopoderoso. O sea que la gracia siempre ha existido. La gracia no es de ahora. No es que es que ahorita estamos en la gracia. No. Desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Noaj existe la gracia. Y no es una gracia permisiva, porque Él es celoso a su palabra. Vamos a Romanos, para ir terminando. Romanos 6:15. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿Seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismos, sino bajo misericordia? Yahweh no lo permita. Yahweh no lo permita. No sigamos pecando. No sigamos pecando. Si cometemos algún error, pidamos perdón. Tratemos de ser bien, de ser mejores cada día. No somos perfectos. No vamos a llegar a la perfección hasta que Él venga y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo que no se corrompa. ¿Sí? Entonces, no se refiere a la ley del Eterno. No se refiere, este pasaje no se refiere a la ley del Eterno, que ya no estamos bajo legalismos, bajo la ley. Pero esta ley que se refiere aquí no es la ley de la Torá, no es la ley del Eterno, no es la ley de la instrucción, sino que es la ley del maligno. ¿Quién sabe que el maligno tenía ley? Pues sí, dice en Romanos 7:25, gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Él mismo, que es Yahshua el Mesías, nuestro Señor. Para resumir, con mi mente soy siervo de la Torá, de la instrucción de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá, de la ley, del pecado. Hay una ley del pecado. A eso se refiere, a la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado, porque ¿cuál es la ley del pecado? El que peca tiene que morir. Pero Yahshua murió por nosotros. Ya vimos todo lo que pasó Él. Murió por nosotros para que esa ley del pecado no nos alcanzara a nosotros. Vamos ahora sí, para terminar, Romanos 8 del 1 al 2. Así pues, ya no hay ninguna consideración para los que están en unión con el Mesías Yahshua. ¿Por qué? Porque la Torah, la instrucción, la ley del Ruach, del Espíritu, la cual produce esta vida en unión con el Mesías Yahshua, nos ha liberado de la ley, del pecado y muerte. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Quién dijo yo? Ya levanta la mano, pues.
¿Quién levanta la mano? Aquí está escrito. Aquí está escrito. Aquí está escrito la ley de el pecado y de muerte. Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. No de su ley, porque su ley seguirá. Su ley va a seguir por siempre y para siempre. Dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, hemos llegado al final de este tema, al final del video y al final de este tema. Les doy muchas gracias a todos ustedes, bendecidos por el eterno Yeshua el Mesías. Gracias por tomarse el tiempo de oír, de ver, de escuchar, de compartir. Si tienen ganas de compartirlo, compártanlo. Compartan este mensaje a quienes ustedes se les venga a la mente. A cualquiera que se le venga a la mente, compártanlo si desean, para que estas buenas nuevas lleguen a más y más personas, que cada vez más y más personas conozcan qué fue, cómo fue lo que le sucedió a nuestro Señor, cómo sufrió todas las cosas por amor a todos nosotros. Bueno, nos vemos en un próximo tema. Saludos, que el Eterno los bendiga, los guarde, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén.